equipo 4 y vamos a presentar los temas de la segunda unidad de física. Los integrantes del equipo son Hernández Flores Sergio Yair, Hernández González Araina Saraí, Manzano Martínez Carlos Alexis, Martínez Sánchez Ángel Gabriel, Meléndez Guerrero Manuel Armando y Mellado Martínez Brian Alexander. Somos de la especialidad de física del grupo sexto AV. Siguiente. Los espejos. La óptica geométrica se encarga de los fenómenos que se originan cuando la luz considerada como rayos pasa a través de un medio y se encuentra con obstáculos, y gracias a esos obstáculos pueden ocurrir distintos fenómenos de naturaleza corpuscular como la reflexión y la refracción. Un fenómeno óptico es cualquier evento observable que resulta de la interacción entre la luz y la materia, debido a que en el camino de la luz que pasa se encuentran obstáculos y estos provocan ciertos cambios en, pues ahora sí que en cómo se ven, y originan reflexión, refracción, difracción y polarización. La reflexión de la luz es el cambio de dirección que sufre esta al chocar con otro cuerpo y seguir propagándose en el mismo medio. Si esta superficie es lisa o pulida, el tipo de reflexión que va a ocurrir va a ser especular, y esta va a ser en un mismo ángulo, ya que como la superficie es pulida, pues no hay ningún tipo de modificación en el camino que recorre. Sin embargo, si esta superficie es irregular o tiene no es lisa, esta luz se va a reflejar en distintos ángulos, en distintas direcciones, y esta reflexión se conoce como difusa. Siguiente. El fenómeno de reflexión de la luz es explicado por dos leyes. La primera ley de la reflexión de la luz establece que el rayo incidente, la línea normal y el rayo reflejado se encuentran en el mismo plano, como pueden observar en la figura superior derecha, donde vemos a N, que es la línea normal, al rayo incidente en la parte izquierda y el rayo reflejado en la parte derecha, que están en una misma superficie, pero están en un mismo plano, como pueden observar. La segunda ley de la reflexión de la luz establece que el ángulo de la reflexión es igual al ángulo de incidencia. Como pueden ver en la imagen inferior, se ve como la luz del rayo incidente y del rayo reflejado en el simulador están al mismo ángulo ambas, o sea, ambas se reflejan en el mismo ángulo. Siguiente. Espejos. Se le denomina espejo a cualquier superficie que refleje los rayos de luz y se cumplen las leyes de reflexión. En esto se pueden formar imágenes derechas, que es cuando conserva la misma orientación que el objeto pero presenta inversión lateral. Por ejemplo, esto puede suceder en espejos que levantamos, por ejemplo, la mano izquierda y en el espejo se ve que levantamos la mano derecha. Virtuales, que es que cuando parece que la imagen está dentro del espejo. Parece, a diferencia de los espejos que son cóncavos o convexos, en estos espejos parece que nosotros estamos adentro del espejo. Y luego reales, que es cuando puede proyectarse sobre una pantalla. Resulta después de que el haz de luz es reflejado y converge en un punto. Y finalmente las imágenes simétricas, que es cuando la distancia entre el objeto y la imagen respecto al espejo es la misma. Siguiente. Un espejo plano. Está constituido por una superficie plana de cristal a la cual se le aplica una capa delgada de plata en una de sus caras y para protegerla se le recubre de pintura. Las características de la imagen formada en este espejo son derechas, virtuales y simétricas. Siguiente. Cuando dos espejos planos unidos por un extremo forman un determinado ángulo y frente a ellos se coloca un objeto cualquiera, se observará un determinado número de imágenes dependiendo del ángulo que forme. Se cumple que conforme al ángulo entre los espejos se reduce, el número de imágenes formadas se incrementa. La ecuación permite calcular el número de imágenes. La ecuación que permite calcular el número de imágenes se muestra a continuación. Y como pueden observar, ahí está la fórmula que se utiliza para saber cuántas imágenes se forman dependiendo del ángulo. Entre este ángulo sea más pequeño, el número de imágenes que se crean en el espejo son mayores, y entre sea mayor el ángulo, pues se reduce este número. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre los espejos esféricos cóncavos y convexos. Los espejos esféricos cóncavos concentran en el foco de los rayos que se reflejan en ellos.
Las imágenes observadas en los espejos esféricos cóncavos dependen de la posición donde se coloque el objeto. Una de las aplicaciones de este tipo de espejos es concentrar los rayos de luz sobre su foco por donde pasa una tubería de color negro, que transporta agua y que al ser calentada a muy altas temperaturas se convierte en vapor que hace mover un generador para producir electricidad. Hay diversos casos de imágenes formadas por los espejos esféricos cóncavos. El caso 1 es un objeto colocado después del centro de la curvatura creará una imagen real, invertida, de menor tamaño que el objeto y localizada entre el foco y el centro de la curvatura. En el caso 2, un objeto colocado en el centro de la curvatura creará una imagen real, invertida, de igual tamaño que el objeto y localizada en el mismo centro de la curvatura. Un objeto colocado entre el foco y el centro de la curvatura creará una imagen real, invertida, mayor que el objeto y formada después del centro de la curvatura. Un objeto colocado en el foco del espejo no creará una imagen. Esto es debido a que no se cortan dos rayos reflejados enviados desde dos puntos extremos del objeto. Y el caso 5 y último es que un objeto colocado entre el espejo y el foco creará una imagen virtual. Será de mayor tamaño que el objeto. Sin embargo, dependiendo de la distancia del objeto respecto al espejo, la imagen real puede ser mayor o menor. Será derecha y será formada detrás del espejo. Los espejos esféricos convexos. Un espejo esférico convexo es aquel cuya parte reflectora es la exterior, por lo que al incidir en ella los rayos luminosos divergen en esta, y las prolongaciones imaginarias de los rayos se cruzan en el foco localizado en la parte posterior de este. La superficie abombada brinda una panorámica visual mayor. Por ello se utilizan en carros grandes de pasajeros o tráileres. Permiten a los conductores tener una visión más amplia del exterior sin necesidad de abrir la puerta. Son requeridos como seguridad, son colocados en las partes altas de los accesos de las empresas. Así pueden observar lo que sucede en el exterior sin necesidad de abrir la puerta o salir a observar. También son requeridos en el interior de grandes tiendas comerciales, pues permite tener una gran visión de las actividades que realizan los clientes en el interior. Este tipo de espejos forman solo un tipo de imagen, que tiene 4 características. Es virtual, es de menor tamaño que el objeto, es derecha y es formada detrás del espejo. Bueno, yo hablaré sobre la ley de Coulomb. ¿Qué es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley se puede predecir cuál sería la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. La ley de Coulomb debe su nombre al físico francés Charles-Augustin de Coulomb, quien en 1875 enunció esta ley y que constituye la base de la electrostática. La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. Esta ley se representa de la siguiente manera. Fuerza eléctrica de atracción o repulsión es igual a la constante de Coulomb por el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb entre la distancia que separa las cargas y esta se mide en metros. La electrostática es la rama de la física que estudia los efectos que se generan en los cuerpos según sus cargas eléctricas en equilibrio. La fuerza eléctrica es proporcional a las cargas que se juntan y es inversamente proporcional a la distancia entre ellas. Esta fuerza actúa entre las cargas de forma radial, es decir, una línea entre las cargas, de allí que se trate de un vector radial entre las dos cargas. Por tanto, dos cargas del mismo signo generan una fuerza positiva. Por ejemplo, negativo con negativo es igual a positivo, o positivo con positivo es igual a positivo. Y por otro lado, dos cargas de signos opuestos generan una fuerza negativa,
como lo es negativo con positivo, es igual a negativo, o positivo con negativo da igual a negativo. Sin embargo, dos cargas con el mismo signo se repelen, pero dos cargas con signos diferentes se atraen. Unos ejemplos de la electrostática podrían ser los globos frotados con el pelo. Cuando dos globos se frotan con el pelo, si los acercamos, los dos globos se atraen entre sí y se pegan, creando la fuerza electrostática. Después de un tiempo, la carga creada entre los globos se extingue, provocando su separación. Este es el truco de fiesta de cumpleaños más utilizado a veces. Y también está la perilla de la puerta. Si alguna vez tocaste el pomo metálico de la puerta, de repente habrás sentido la descarga eléctrica. Esto se debe a la fuerza electrostática entre el picapuerta y la piel. Dado que el pomo de la puerta está hecho de metal, tiene la capacidad de transferir las cargas al otro cuerpo. Esto lleva a establecer una interacción electrostática entre la piel y el pomo. El pomo metálico de la puerta está equipado con una herramienta de madera para evitar tal golpe repentino. Campo eléctrico. El campo eléctrico es la zona de influencia de la carga eléctrica. Esta se manifiesta en forma de fuerza, de atracción o de repulsión sobre otras cargas que se encuentran a su alrededor. Por consiguiente, el campo eléctrico vendría siendo un vector que se presenta una magnitud, una dirección y un sentido. Si ambas cargas son positivas, la que da origen al campo eléctrico y la de prueba, la de fuerza eléctrica, como el campo eléctrico, tenderán a alejarse de la carga que lo origina. Si ambas cargas son diferentes, la que le da el origen al campo eléctrico negativo y la de prueba, la fuerza eléctrica como el campo eléctrico, tenderán a aproximarse a la carga. Líneas de fuerza. Las líneas de fuerza se utilizan para representar el campo eléctrico. El número de aquellas es proporcional a la intensidad de este. En una carga positiva las líneas de fuerza salen de ella mientras que en una negativa entran. Y así como explica en la imagen, vendría siendo las líneas de fuerza de la carga positiva, carga negativa, en cargas iguales y en cargas diferentes. Y la ecuación que permite calcular el campo eléctrico en función de la fuerza y la carga de prueba es la siguiente, que vendría siendo E es igual a F sobre Q, que es E es la intensidad del campo eléctrico, F es la fuerza que actúa sobre la carga de prueba y Q es la carga eléctrica de la prueba. Y una característica de la intensidad del campo eléctrico a cierta distancia de una carga puntual o de una carga esférica es que no depende de una carga de prueba. Y a continuación un ejemplo de un problema sobre lo dicho anteriormente. Y es una carga de prueba de 3 microcoulomb. Es colocada a un campo eléctrico por lo que experimenta una fuerza de repulsión de 1.27 por 10 a la menos 5. ¿Y cuál sería su intensidad de campo eléctrico? Y solo se ponen los datos. La incógnita que vendría siendo la E. Y la fórmula que es es igual a F sobre Q. Y solo se despeja y se sustituyen valores y se hace la operación. Y es todo. Buenas noches, yo hablaré acerca de la tensión eléctrica y el voltaje. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverle entre dos posiciones determinadas. El voltaje se define como la magnitud encargada de establecer la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos. Es por eso que también se le conoce como tensión eléctrica o diferencia de potencial eléctrica. La magnitud se define de potencial eléctrico entre dos puntos es la tensión, cuya unidad de medida es el voltaje. En instalaciones de baja tensión, la tensión es de 230 a 400 voltios, pero en alta tensión encontramos tensiones en más de 10.000 voltios. Se usa para expresar la conversión de la energía alrededor de un circuito de la ley de voltaje. Se usa para calcular el potencial de una distribución de cargas. Se genera moviendo de un hilo eléctrico en un campo magnético. La fuerza conductora, presión eléctrica, tras el flujo de una corriente se conoce como voltaje y se mide en voltios. También se puede referir al voltaje a la diferencia potencial o fuerza electromotriz.
El voltaje es aplicado en 200 voltios. Resistencia en la cabeza de resistencia es igual a 1000 ohms. Corriente, su operación, su fórmula, perdón, se equivale a I es igual a V sobre R. Formas de electrización. Existen tres formas de electrización: fricción, inducción y contacto. Electrización por fricción. En la electrización por fricción, dos objetos que inicialmente son neutros se electrizan al frotarlos, ya que el rozamiento entre ellos hace que sus átomos se aproximen lo suficiente como para que puedan interactuar, y los de menor fuerza pierdan sus electrones. Por ejemplo, al frotar vidrio con lana, esta gana electrones adquiriendo carga negativa y el vidrio adquiere carga positiva al perder esos electrones. Un ejemplo de electrización por fricción es al frotar el peine en el cabello. El primero gana electrones cargándose negativamente, mientras que el cabello adquiere carga positiva. Electrización por inducción. Para electrizar por inducción un cuerpo neutro suspendido mediante un hilo, se requiere acercarle otro previamente cargado, inductor. Debido a ello, en el cuerpo neutro se presenta una redistribución de cargas creándose dos zonas, una positiva y otra negativa. Si el cuerpo que se acerca tiene carga positiva, el cuerpo neutro redistribuye sus cargas, enviando las positivas al lado opuesto donde se acerca y presentando un frente exclusivo de cargas negativas. A cierta distancia, el cuerpo suspendido empieza a oscilar en dirección al que se acerca debido a la fuerza de atracción entre cargas. Un ejemplo de este es electrización por inducción, es el que ocurre entre un globo y una lata de refresco vacía. Cuando el globo inflado y previamente cargado negativamente se acerca a la lata neutra, los electrones de esta región son rechazados y enviados al extremo opuesto. A cierta distancia se presenta una fuerza de atracción, la cual provoca un movimiento de vaivén en la lata, que posteriormente se transforma en un movimiento de rotación sobre su eje en dirección al globo. Electrización por contacto. Electrizar negativamente por contacto un cuerpo requiere que haya antes uno cargado con exceso de electrones, después de tocar con este otro cuerpo para que ocurra la transferencia de cargas negativas. Al contrario, para electrizar positivamente por contacto un cuerpo, debe haber antes uno con deficiencia de electrones, de modo que al ponerlo en contacto con otro cuerpo neutro, atraiga electrones de este, originando una deficiencia de ellos y dejándolos cargados positivamente. Un ejemplo de electrización por contacto es cuando al acudir a algún museo y después de cargar por fricción una esfera metálica, se toca esta con la mano y los cabellos se